test funciona de la siguiente manera. Es una muestra de sangre y en la plaqueta de la sangre hemos encontrado la proteína tau en diferentes formas, en la forma normal y en una forma agregada. Y esa forma agregada es lo que medimos nosotros y que es diferencial entre el enfermo de Alzheimer y el control normal. Un simple examen de sangre promete alertar hasta 10 años antes la posibilidad de padecer Alzheimer. Esa es la polémica premisa que sostiene al test que ya se está tomando en el Hospital Clínico de Lafage y que no tiene horas disponibles hasta noviembre, todo por un costo que bordea los 200.000 pesos. Su creador, que es el doctor Ricardo Macchioni, a quien veíamos en nuestro clip de arranque, asegura que el método es efectivo y argumenta que 6 ensayos clínicos avalan el potencial de su prueba. Sin embargo, representantes de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile e investigadores de otras instituciones manifestaron mediante una carta abierta su preocupación ante la real utilidad de la prueba y de otros biomarcadores que aún se encuentran en investigación. Planteamos el debate frente a una patología que solo en nuestro país afecta a más de 200.000 personas y que para el 2050 podría alcanzar a las 600.000, representando a casi el 3% de la población total. El revuelo es similar a la aprobación hecha por la FDA de Estados Unidos frente al fármaco Aldulhem, el que bajo un precio de mercado estrambótico promete reducir los efectos iniciales de esta enfermedad. Su salida al mercado también levantó polémica y ahora su uso se encuentra siendo reevaluado por el mismo organismo tras la apelación hecha por científicos. Un debate necesario frente a una enfermedad que hasta ahora no tiene cura y que genera un daño irremediable en pacientes, familiares y círculos cercanos. Vamos a estar atentos a lo que ocurra con la implementación de este test en nuestro país, que por ahora es el único lugar del mundo donde se aplica. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Futuro 360 en nuestro estudio virtual, como siempre, acá en CNN Chile. La pandemia afectó industrias, mercados, oficios y profesiones y claro, la exploración del espacio no fue la excepción. Por eso, ahora que comenzó la reapertura, también se inició la reactivación de los observatorios astronómicos de nuestro país. Con ellos también se retomó la construcción de 2 importantes telescopios. Los detalles en el siguiente informe. Con un cielo que definen en el mundo como el sueño de todo astrónomo, no podíamos ser menos. Por eso actualmente 2 de los 3 telescopios más grandes del mundo se construyen en el norte de nuestro país. Significan un tremendo avance en el sentido de que vamos a tener o tenemos una inversión extranjera con un tremendo aporte que está haciendo a la ciencia. Pero la pandemia no estaba ajena a la astronomía, por eso ya está en marcha la reactivación de los observatorios ya existentes, como por ejemplo el observatorio Las Campanas en la región de Antofagasta. Cada vez los casos activos son menores, por ende nosotros esperamos que prontamente ya los telescopios puedan reactivarse, volver a su normalidad, tanto con los científicos chilenos como los extranjeros. Como objetivo, conocer cuáles son las medidas que se han implementado, que se van a implementar para reactivar la observación astronómica en estos difíciles momentos de pandemia. Aquí habían creado un sistema de observación remota, pero eso quedó atrás con la reapertura del telescopio Clay. Estuvo cerrado por mucho tiempo debido a la pandemia. Operaciones 2 significa que podemos recibir visitas. Aquí habían creado un sistema de observación remota, pero eso quedó atrás con la reapertura del telescopio Clay. Buena noticia para los astrónomos locales, pero también para los del mundo que vienen a Chile en búsqueda de una ventana al espacio exterior, una que se expandirá con el telescopio gigante de Magallanes, que se construirá a más de 2.500 metros de altura en Atacama. Podemos esperar tener lo que se llama primera luz alrededor de 2029. Va a tener una capacidad de observación, una resolución 10 veces mayor que lo que tiene hoy día el telescopio Hubble que orbita la Tierra. En Antofagasta, en tanto, se construye el Extremely Large Telescope, el más grande del mundo, con un espejo de 39 metros que recolectará más luz que lo que captan de manera conjunta todos los otros telescopios de 8 y 10 metros que hay en el planeta. El objetivo es determinar para fin 2027. Con estos telescopios, Chile albergará más del 70% de la capacidad astronómica del mundo en las próximas décadas. Así nuestros cielos serán la puerta que utilizará el mundo para ver el universo.
¿Es posible que nuestro celular nos conozca más que a nosotros mismos? Una preocupación que se ha vuelto recurrente, especialmente ahora que la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados. Al regreso de esta pequeña pausa vamos a estar con Denis Parra. Él es profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica y vamos a conversar sobre los avances en esta materia. Quédense con nosotros, seguimos de inmediato con más Futuro 360 para saber qué es el Deep Learning al regreso acá en CNN. Estamos de vuelta con más Futuro 360 aquí en CNN Chile y para conversar sobre los avances tecnológicos y las nuevas formas de aprender acerca de la inteligencia artificial nos acompaña Denis Parra. Él es profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica y además investigador del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Denis, muchas gracias por estar con nosotros acá en Futuro 360. Hola Humberto, muchas gracias a ti por esta entrevista. Bueno, primero que todo, hablemos de Deep Learning. ¿Qué es el Deep Learning que lo estamos viendo en pantalla y cuál es su principal diferencia con otro concepto que habíamos escuchado ya, que es el Machine Learning? Sí, bueno, antes quiero hablar un pequeño concepto que es el de algoritmos. Y los algoritmos en computación se refieren simplemente a pasos para poder resolver una tarea. Y normalmente para poder, digamos, llevarlos a una implementación en un computador, uno siempre tiene que identificar claramente una salida, una entrada y, bueno, los pasos entre medio, que es lo que hace el programador normalmente. Entonces, cuando uno habla del concepto de algoritmos para inteligencia artificial, de lo que estamos hablando es de algoritmos que son capaces de aprender formas de resolver tareas. El concepto típico, o un ejemplo típico, es el de un algoritmo de inteligencia artificial que aprenda a reconocer fotografías de personas, de fotografías que no tienen personas. Y en un procedimiento tradicional, sin inteligencia artificial, uno esperaría que el programador escriba la forma de identificar ojos, no sé, nariz, cara, la boca, y en cambio en un procedimiento con inteligencia artificial basado en Machine Learning, uno esperaría que el algoritmo lo aprenda a través de ejemplos. Yo le voy dando ejemplos de fotos con caras, otras sin, y el sistema automáticamente aprende. Ahora, ¿cuál es la diferencia de Machine Learning y Deep Learning? Que fue tu pregunta inicial. Es que en Deep Learning, esto se traduce en inglés como aprendizaje profundo, y se está usando una técnica especial que se llaman redes neuronales profundas. Son sistemas o modelos que tratan de imitar de alguna forma a cómo se organizan las redes neuronales biológicas, pero eso es solo la inspiración, porque en realidad la implementación es muy distinta, con muchas capas, y a eso se refiere el profundo. Y son sistemas muy poderosos que permiten encontrar patrones que quizás para los humanos son muy difíciles de identificar, pero que permitirían que algunas tareas tan difíciles como identificar poses automáticamente en un video, o entender el concepto asociado semántico a un texto, lo puedan hacer de manera automática. ¿Y eso también permitiría proyectar, por ejemplo, lo que podrían ser nuestros gustos o preferencias frente a alguna, qué sé yo, interrogante? Sí, es bien interesante tu pregunta, porque así como hay diferentes clases de algoritmos de Deep Learning o de inteligencia artificial, uno puede ver aplicaciones distintas. Y una de esas aplicaciones es los sistemas que se llaman de personalización o de recomendación. Un sistema de recomendación, entonces, sería un sistema que trata de identificar cosas relevantes para personas y poder después sugerírselos de forma automática. Y un sistema personalizado de este tipo es que trata de hacerlo de forma personalizada para cada persona en particular. Y uno puede efectivamente usar técnicas tan poderosas como Deep Learning para identificar patrones de gustos y de comportamiento de personas, de forma que uno después puede hacer esa sugerencia. Ahora, respecto a eso, ¿hay algo que pueda proyectarse hacia el futuro, Denis, y que pueda superar incluso al propio humano? ¿A qué diatriba, a qué pregunta nos vamos a enfrentar probablemente de acá a los próximos 10 o 20 años? Bueno, hay que probablemente entender algunos conceptos de las cosas que pueden hacer estos modelos y de las cosas que no. Algo de esto ya lo mencioné, ¿cierto? Mencioné la palabra patrones o asociaciones quizás.
Los modelos de Deep Learning efectivamente pueden identificar patrones tan, digamos, sutiles, difíciles de captar para un ser humano, que en cualquier tarea donde se quiera, se necesiten identificar estos patrones y automatizarlo y hacerlo de manera repetitiva, finalmente nos van a ganar estos algoritmos a los seres humanos. Pero hay un concepto que estos modelos no manejan, que es el de causalidad. Eso es algo que nosotros manejamos los seres humanos. Nosotros sabemos que si está lloviendo y hay nubes, en realidad son las nubes las que están produciendo la lluvia y no al revés. En estos algoritmos está la asociación solamente, las correlaciones. Entonces, a menos que uno explícitamente incorpore estos conceptos de causalidad en estos modelos, es muy difícil que en algunas tareas de ese tipo nos puedan superar. Hay otros aspectos importantes que son los de incertidumbre. Nos vimos nosotros hace un par de años, en 2016 o 2017, sorprendidos de que un algoritmo de Deep Learning con aprendizaje reforzado de la empresa DeepMind superó al campeón mundial de Go, el coreano Lee Sedol. Y ahí la verdad que pareció como que realmente se podía producir como una especie de singularidad, ya nos habían como superado completamente. Pero a diferencia de un juego donde se conocen todas las jugadas posibles, donde se conoce el espacio o el estado actual, lo que pasó anteriormente, que eso lo puede manejar y almacenar un algoritmo de inteligencia artificial. Es distinto a la vida misma. En la vida real hay mucha incertidumbre. Yo puedo salir con mi chaqueta y darme cuenta, se equivocó el pronóstico del tiempo, me cambio la chaqueta y me pongo una ropa más para un clima con calor. De repente se bloqueó una calle, ya no va a pasar esta micro, entonces me puedo ir en algún vehículo o puedo cambiar de transporte, ¿cierto? Ese tipo de manejo de las incertidumbres es algo que todavía no está completamente resuelto por parte de los algoritmos de inteligencia artificial, y eso ha hecho que promesas que parecieran que ya se deberían haber cumplido hace algunos años, como el de los vehículos autónomos, todavía no lo veamos completamente realizado en la calle, a pesar de que han habido avances muy importantes en esa área. Ahora, puede que esto sí sea una realidad de aquí a algunos años más, por ejemplo, con la intromisión del 5G, eso también puede ayudar en parte, o la sofisticación incluso de las inteligencias artificiales por parte de los programadores. Bueno, ahí estás tocando conceptos que tienen relación, pero que van como por carriles distintos. Obviamente estos algoritmos, estos sistemas de inteligencia artificial se alimentan principalmente de datos. Y si uno les puede dar mayor cantidad de datos, más actualizados o más frescos, entonces van a poder, digamos, ser más poderosos. Yo, por mucho que tenga un algoritmo de gran capacidad para encontrar patrones, pero los datos que le doy no son suficientemente buenos, no va a funcionar bien. El caso que vimos, por ejemplo, hubo un documental que salió hace un poco tiempo en Netflix que se llamaba Coded Bias, en el cual una mujer de piel oscura, de una investigadora del MIT, mencionó que cuando ella probó un sistema de reconocimiento de caras, no la detectó bien a ella. Probablemente fue porque este sistema fue entrenado principalmente con caras de hombres y con caras de hombres blancos, y quizás ni siquiera con muchos niños. Entonces, cuando un sistema aprende ese tipo de patrones y después uno los pone en el mundo real con todas las diversidades, todas las incertidumbres que hay, se empiezan a mostrar estos sesgos que tienen nuestros sistemas. Sí. Entonces, no es trivial realmente tomar sistemas que están funcionando muy bien en laboratorio o en ciertas condiciones y llevarlos al mundo real. Esa transición es compleja y por eso a veces ocurre que sistemas que en las noticias de repente nos muestran que ya han superado a los seres humanos, cuando tratamos de llevarlos al mundo real, se demoran un poco más en entrar realmente en producción y en nuestras vidas. Pero ya estamos viendo muchos de estos sistemas, especialmente por ejemplo, en el mundo de las aplicaciones móviles, ¿cierto? Vemos muchos sistemas que pueden hacer, por ejemplo, filtros automáticos en aplicaciones como, no sé, de Instagram, de Snapchat y de otro tipo de aplicaciones visuales. Vemos también modelos generativos que generan caras que parecen reales, pero que son en realidad simuladas, hechas de manera artificial por computador. Entonces, hay algunas tareas nicho que pueden ser muy bien resueltas y que pueden ya ponerse en producción, y hay otras que justamente por esta diversidad, complejidad que tiene la interacción humana, a veces requieren un poquito más de desarrollo.
Denis, ¿y la inteligencia artificial en general está cambiando nuestra forma de ser humanos, de cómo nos hemos comportado a lo largo del tiempo? Bueno, efectivamente, hace no muchas décadas probablemente teníamos muy poco acceso a información. Eso cambió con Internet y con la web, ¿cierto? De pronto teníamos acceso a través de nuestro computador a páginas que estaban en distintas partes del mundo, gran cantidad de contenido, pero que principalmente estaba siendo hecho por expertos que podían programar esas páginas, que conocían los lenguajes como HTML, JavaScript, etc. Después apareció la web 2.0, web social, donde cualquier persona podía compartir contenido y aparecen videos que lo puede subir cualquier persona, imágenes, audio, y explota el contenido multimedia, el contenido de texto que todos pueden utilizar. Y ahora estos algoritmos entonces tienen mucho más insumos. Con la aparición de las redes sociales, entonces, nosotros mismos, al ver este servicio gratuito, empezamos a compartir más información, ¿cierto? Información de fotografías privadas, contenidos privados, compartimos también con quienes somos amigos, con quienes no nos conectamos. Y esta información entonces es muy rica, y estos sistemas que permiten encontrar patrones, entonces pueden de alguna forma empezar a filtrar lo que nos pueden mostrar. De esta manera, cuando entramos a una red social, si bien tenemos, no sé, 500 seguidores o algunas personas más populares tienen millones o siguen a muchas personas, es el algoritmo el que decide qué cosas te va a mostrar, qué post, ¿cierto? Es el algoritmo el que decide qué imágenes te va a mostrar. Y normalmente eso está guiado por alguna lógica que la define el dueño de la plataforma. Si el dueño de la plataforma o la empresa quiere maximizar, por ejemplo, que la gente consuma publicidad, entonces eso no va a estar de alguna manera o necesariamente asociado a mejorar la diversidad en el contenido. Lo que va a querer la plataforma es que tú hagas más clic, ¿cierto? Eso puede modificar mucho el comportamiento que hemos tenido en los últimos años, y eso de alguna forma responde a tu pregunta. Me queda el último minuto, por lo mismo quería preguntarte a propósito de lo mismo de las redes sociales. ¿Cuál es el gran reto que tenemos para el futuro? Para no generar adicción en las redes sociales, para seguir comportándonos y no ser inducidos también por lo que nos dice una máquina y nosotros tener autonomía a la hora de las decisiones. ¿Cómo lo ves tú? Hay un gran desafío. Hay algunos de estos desafíos que los tienen que abordar los mismos dueños o los mismos desarrolladores de estos sistemas de redes sociales. Hay algunas cosas que se han hecho. Últimamente, Twitter, por ejemplo, cuando uno va a compartir por ejemplo, una noticia que podría ser falsa, te dice, ¿leíste la noticia? ¿Quisieras leerla antes de compartirla? Eso es una forma de decir, aquí hay un problema. Hay gente que está compartiendo noticias sin leerla. Pero también nosotros como personas, usuarios, tenemos que mejorar nuestra alfabetización digital, entender los riesgos que significan compartir contenido en las redes sociales, consumir contenido en las redes sociales, que en realidad no podemos tener siempre seguridad de qué es lo que se está compartiendo, saber que algo de ese contenido también va a ser generado de forma automática, quizás lo están generando bots, compañías de publicidad, y en el futuro esto va a ser más difícil aún. Y también entender nuestros sesgos como seres humanos que hacen que preferamos siempre consumir el contenido que es más cercano a nuestras creencias y a lo que nos gusta, en lugar de siempre consumir la diversidad, que puede ser muy útil para fortalecer, por ejemplo, nuestras democracias. Denis Parra, profesor asociado del Departamento de Ciencia de la Computación de la Universidad Católica, muchas gracias por acompañarnos en nuestro capítulo de hoy de Futuro 360. Que estés muy bien. Muchas gracias a ti, Humberto, que estés bien igualmente. Chao. Cuídate. Y como todas las semanas, las últimas novedades científicas y tecnológicas del mundo se las presentamos en nuestra sección Al Día con el Futuro. La preocupación por la contaminación y el medio ambiente podría hacer que exhibiciones de drones, como la que se presentó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio, sustituyeran a los fuegos artificiales. Los gobiernos de China e India ya han intentado limitar el número de fuegos artificiales que se lanzan durante las celebraciones de Año Nuevo, por ejemplo, del Año Nuevo Lunar y el Diwali, para minimizar la peligrosa contaminación atmosférica. Incluso Sydney, en Australia, famosa por sus fuegos artificiales de Año Nuevo, está considerando
considerando sustituir la pirotecnia por drones para reducir el riesgo de incendios forestales. Una de las empresas que se especializa en espectáculos con drones es la británica Celestial, que realiza espectáculos con hasta 300 drones en formación y afirma además que la tecnología se está desarrollando cada vez más rápidamente. Impresionante ahí las imágenes de algunos de estos juegos pirotécnicos que hemos visto hechos con drones. Sensación de ahogo, mareos, tos, alteraciones en la voz, dificultad para tragar, dolores en el pecho, son solo algunas de las secuelas que experimentan los pacientes dados de alta por COVID-19. Por eso, desde la Dirección de Artes y Cultura de la Universidad Católica, junto al Instituto de Música y la Red de Salud UC Christus, se unieron para crear una terapia única en Chile que lleva las técnicas artísticas del canto a un nivel medicinal. Respira, sana, canta. Lo que busca es enseñarle a los pacientes a volver a respirar. Considerando 12 sesiones de terapia, este programa tiene como profesoras a un grupo de cantantes líricas del Instituto de Música que usan su experiencia como sopranos para guiar a quienes se recuperan del COVID-19 durante ejercicios de estiramiento, respiración y vocalización. El plan de trabajo de estos talleres se enfoca en aspectos como la postura, la forma en que se respira y el trabajo de la voz. El programa de ejercicios ha sido preparado por un equipo interdisciplinario formado por una profesora de canto, una fonoaudióloga, un kinesiólogo y es impartido por estas 3 jóvenes cantantes del IMUC-UC. Facebook anunció recientemente que planea crear su propio metaverso. Pero ¿saben qué es eso? ¿Qué es un metaverso exactamente? Margarita Pino, partner de Twitch, nos los explica en el siguiente video. Aquí está. El metaverso es un espacio virtual, una realidad virtual. Imagina cómo funcionan los videojuegos con realidad virtual, en los cuales puedes entrar a sus realidades y ambientes, interactuar con objetos y realizar diferentes actividades. El metaverso responde a esto, pero además contiene la importante diferencia que es poder encontrarte y jugar con personas en el mismo espacio, en el cual aplicarían sus propias leyes y restricciones, como volar o teletransportarse. Podríamos visitar varios de estos espacios creados por diferentes desarrolladores y también viajar con objetivos parecidos a los de los videojuegos, pero no limitados a ellos. Para poder acceder necesitaríamos solo de un casco de realidad virtual y claro que la tecnología esté creada. En otras palabras, un metaverso es un espacio virtual donde nuestra mente puede introducirse con infinitas posibilidades. Y les contábamos esto precisamente porque Facebook dentro de poco anuncia el lanzamiento de estos anteojos que permitirían ingresar a este metaverso. Antes de despedirnos, los dejamos invitados, como siempre, a que nos sigan en futuro360.com, nuestro sitio, además en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades científicas de Chile y el mundo entero. Novedades tecnológicas también, por supuesto. Futuro360.com, ahí está bajo la pantalla. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo. Nos despedimos desde nuestro estudio virtual y sigan en la compañía de CNN Chile. Que estén muy bien.